Hola hermosas luces, bienvenidos todos una vez más a mi canal Energize Aurora. Hoy tenemos una lectura de cartas interactiva. Vamos a ver aquello que ustedes tienen que trabajar dentro de ustedes y que no están viendo. ¿Qué tiene el universo para ustedes en respecto a esta área? ¿Cómo ustedes pueden mejorar esta área que no están viendo, que deben de mejorar dentro de ustedes y que de alguna u otra forma está impidiendo que ustedes puedan avanzar al siguiente paso, a la siguiente etapa de su vida? Como pueden ver, hoy tenemos 3 grupos distintos a elegir. Grupo número 1, grupo número 2 y grupo número 3. Quiero que por favor se relajen, cierren sus ojos, se concentren y permitan que su intuición les guíe a ese grupo de cartas que va a contener esa respuesta, ese mensaje del universo que ustedes necesitan escuchar y saber el día de hoy. Pueden abrir sus ojos. Si lo necesitan, las estampitas de tiempo se encuentran en la descripción y en los comentarios. ¿Ya elegiste? Muy bien, iniciemos entonces con todos aquellos que escogieron el grupo número 1. Hola grupo número 1, bienvenido para todos aquellos que eligieron esta opción. Estas son tus cartas. Recuerda que la lectura es general. El mensaje puede o no resonar contigo. Para iniciar, veo que eres una persona que se encuentra a un paso de lograr algo muy bonito en su vida, de tener abundancia, de tener prosperidad, de completar algún ciclo. Esta carta, el 10 de piedras, vendría siendo el 10 de oro, me habla de abundancia, de prosperidad, de felicidad, de un ciclo completado, de armonía. Esta carta me indica que tú estás a un paso de lograr esta abundancia y esta prosperidad en tu vida, pero hay algo que te está impidiendo llegar a ese momento. Hoy vamos a ver cuál es esa pequeña piedra en tu camino que tú no te estás dando cuenta de que la tienes, ese pequeño obstáculo que tú no estás viendo que lo tienes, eso que tienes que cambiar dentro de ti y que no sabes que tienes que cambiar, aquello que no estás viendo. Bien, veamos lo que tiene el universo para ti el día de hoy. Muy bien, grupo número 1, tus cartas han sido reveladas y tus oráculos también. Como te iba diciendo, definitivamente sí, estás a un paso de tu prosperidad, a un paso de tu finalizar un ciclo para iniciar otro ciclo muchísimo mejor, pero aún hay aprendizaje en tu etapa actual que debes de superar, aún hay obstáculos, aún hay algo que debes de trabajar dentro de ti que no estás viendo. Para esta lectura del día de hoy, quise sacar un oráculo de las vidas pasadas para ver qué vida pasada específica era la que estaba influenciando en esta pequeña etapa, esta pequeña lección en la que te encuentras ahora mismo y que no estás viendo. A ti, grupo número 1, te ha salido la carta, el oráculo de el ángel. Es muy curioso porque también tienes aquí la carta de las semillas estelares. Si eres una persona que se identifica con este término, si eres un trabajador de luz o semilla estelar, quiero que sepas que lo que está pasando ahora mismo en tu vida, que todo ese trabajo que estás teniendo internamente, que todo ese caos y todo eso que estás viendo a tu alrededor tiene un propósito en tu vida, tiene una razón de ser, y la razón de ser es que tú eres una semilla estelar. Tú no estás acostumbrado a las formas y las cosas de cómo en la tierra pues las cosas se manejan. Aquí todo es muy denso, todo es muy pasando la balanza a lo negativo, vamos a decirle. El aprendizaje que aquí uno viene a aprender, valga la redundancia, las lecciones que uno viene aquí a aprender son muy densas y muy fuertes, y tú no estás acostumbrado a ese tipo de energía porque tú eres una semilla estelar, tú vienes de la parte de los ángeles, eres una persona que está acostumbrado a las energías sutiles, a las energías pasivas, a las energías bonitas del universo. Muy bien, grupo número 1. Continuemos con tu lectura. Tengo aquí 9 de oros,
5 de espadas y paje de oro. Este 5 de espadas de acá, si te fijas, es una chica que tiene 5 dagas mirándola a ella, hacia ella. Esta ahora mismo es tu posición energética actual. Te sientes con mucho daño, con muchas heridas, te sientes traicionado, traicionada, con pérdidas, derrotado. Te sientes triste, estás como esta chica tirada al suelo, pero si te fijas, las dagas están apuntando hacia ti mismo, hacia ti misma. ¿Qué quiere decir eso? Que este daño es un daño hasta cierto punto autoinfligido. No es que tú mismo te estás haciendo daño directamente, es un daño indirecto, autoinfligido. Parte de tu lección. Es un estado de pesimismo autoinducido que tienes, pues tú tienes el completo poder y el control de tus emociones, y esa es tu lección ahora mismo. Tú eres el responsable de tu salud emocional, de tu salud interna, y ese es el aprendizaje en el que te encuentras. El que no estás viendo es que tienes que darte cuenta de que todo lo que ocurre alrededor de ti sale de ti, de algún estado interno. Si alguien te ha hecho daño de alguna forma, ese estado se debe a algo que tú tienes dentro de ti, que estás reflejándolo fuera. Debes de enfocarte en pensar que si alguien te daña, es porque hay una parte de ti donde te estás dañando o porque tú estás permitiendo que esa persona te dañe. Toma completo control de tus emociones, sé responsable de cómo te sientes, sé responsable de tu propia frustración, de tu propio estado caótico. Tú tienes el poder de salir de eso, de manejarlo, el control, de no permitir que nadie te haga daño o te hiera. Si una persona te hiere o te hace daño, es porque tú le has permitido hacerlo así. Sé que puede sonar un poquito incómodo porque a veces pues nos hacen daño y nosotros no comprendemos que ese daño puede haber sido pues atraído por nosotros de alguna forma, o que nuestra energía la ha atraído hacia nosotros. Sé que es difícil comprender este tema. Yo voy a tratar de hacer otro video explicando específicamente por qué todo lo que nos ocurre tiene que ver con nosotros mismos y es un reflejo de nosotros mismos, porque es un tema realmente un poquito delicado, pero energéticamente todo tiene su razón de ser y todo es como un pequeño rompecabezas. Tenemos también que recordar que existen vidas pasadas. Es un tema extenso, delicado y bien profundo. Vamos a hacer otro videito para eso. Pero para este video lo que el universo quiere que tú sepas es que lo que está ocurriendo en tu vida, tú tienes el control completo de cambiarlo, de modificarlo, de cómo tú te sientes. Tú tienes el control de cambiar esas emociones, haciéndote responsable de lo que sientes, haciéndote responsable de lo que sale de ti y haciéndote responsable de lo que entra a ti. Vamos a leer tus oráculos. Tenemos aquí el oráculo de la gratitud y de la protección. El universo con esto te dice que para tú salir de este estado pesimista, debes de practicar la gratitud. Te encuentras bloqueado, tengo aquí la carta de bloqueado, te encuentras en un momento de destrucción, tengo el oráculo de dejar ir y el oráculo de perdón. Parece que te encuentras muy resentido con algo que te han hecho. Quitar esta ceniza de aquí para que no le caiga encima las cartas. Parece que te encuentras muy resentido o resentida con algo que te han hecho. Eso es lo que está impidiendo que tú pases a este 9 de oros, a este 10 de oros que tienes aquí y a este paje de oros. Ese bloqueo
de todo ese caos, de ese daño que te hicieron. Ese resentimiento es lo que está impidiendo que tú llegues a esa nueva puerta que se te está abriendo. El universo te está diciendo que tienes que hacerte responsable de lo que ocurrió, de cómo tú te sientes ahora mismo, no de la otra persona, no de las acciones externas, sino de cómo tú percibes y de cómo tú reaccionas a lo que el otro hace, a lo que ocurre en tu exterior, cómo tú dentro de ti canalizas esas energías. Debes de practicar el perdón, debes de dejar ir, de perdonar a la otra persona, no por la otra persona, sino por ti. Es bueno también que sepas que el perdón y la reconciliación son dos cosas distintas. Tú puedes perdonar a una persona, pero eso no quiere decir que esa persona regrese a tu vida, porque no hay reconciliación. Ya la reconciliación, pues sí, depende de una acción de la otra persona, que la otra persona tenga verdadero arrepentimiento, pero a ti lo que te corresponde ahora mismo por tu bienestar y por tu responsabilizarte de tus emociones es el perdón. El perdón a la otra persona porque no sabe lo que hacía, porque también está aprendiendo, porque también forma parte de la escalera de la vida, porque en su ingenuidad y su inmadurez pues cometió un error. Esa persona aprenderá su lección. A ti te corresponde perdonarle a ella y perdonarte a ti mismo también. Perdonarte a ti porque permitiste que te hicieran daño, porque no pudiste tener la sabiduría suficiente para darte cuenta de que la otra persona te estaba engañando o no era como decía que era. Para eso, una vez que perdones, pues entonces vas a aprender a dejar ir. Una vez que perdones y dejes ir, pues esta puerta que está frente a ti va a abrirse. Ese es tu obstáculo y lo que no estás viendo. Practica la gratitud para que puedas eliminar ese bloqueo en el que te encuentras. El universo también te dice que te encuentras protegido. El universo te está protegiendo. ¿Por qué te está protegiendo el universo? Independientemente de que el universo protege a todos sus hijos y sus hijas, tú eres una semilla estelar, o muchos de ustedes son una semilla estelar si han llegado a este grupo y han elegido este grupo. El universo tiene un enlace directo contigo porque tú eres parte directa de las estrellas, parte directa de algún conglomerado, de algún colectivo de semillas estelares: Lemuria, Atlántida, Orión, Pleiades, Arcturianos. Hay muchas semillas estelares, pero el universo te está protegiendo a ti específicamente por esa razón. Tienes aquí también el oráculo de retírate. Ahora mismo, en este caos de destrucción que te encuentras, el universo te dice que practiques la introspección, te retires, descanses y recargues tus energías. Muy bonito porque aquí también en la carta de protección, el oráculo de protección, si te fijas, tienes una chica que está en posición fetal en un nidito, está descansando, se ha retirado al nido a descansar, a recargar energías. Pues eso es lo que te pide el universo que hagas en estos momentos para que puedas trabajar de una forma pues más fluida y más fácil esa energía que te está bloqueando a tu próximo paso. Grupo número 1, vamos a sacarte ahora un oráculo de arcángeles para ver qué chakra debes de trabajarte, que te va a ayudar a eliminar este bloqueo y este resentimiento que tienes con esta situación, con esta persona. Esto puede haber sido familiar, trabajo, amigo, no importa, ya esa parte la ponen ustedes saben mejor que yo a qué específicamente esta situación se trata. Vamos a sacarte entonces un oráculo de arcángeles de Atlantis. Curiosamente estaba hablando de Atlantis, las semillas estelares en Atlántida. Había muchas semillas estelares en aquella época, por eso menciono Atlantis y Lemuria. También vamos a sacarte un oráculo, un mensajito extra del universo. Muy bien. Grupo número 1. ¿Qué mensaje extra tiene el universo para ti? Tienes 2. Muy bien. Tienes 2
Tienes 2 chakras bloqueados ahora mismo. Curiosamente, los 2 chakras corresponden a los chakras inferiores. Tienes el arcángel Janael con el chakra raíz rojo base, que te habla del poder interno, de hacerte responsable de lo que está ocurriendo. Esa responsabilidad, eso tú tomar responsabilidad de lo que ocurre y de hacerte, bueno, repito tanto la palabra responsable, pero esa es la palabra que va. Anda pasando un helicóptero. Espero que no afecte el audio. Esa es la palabra que va, responsable. Esa responsabilidad, ese poder interno te lo da el chakra raíz y lo tienes un poco desbalanceado. Te voy a dejar un link de un audio con frecuencia de solfeo y sonidos binaurales muy bueno que tengo. Voy a dejarles el link para que ustedes se puedan armonizar y equilibrar sus chakras. Tengo aquí también el arcángel Sandalfón con los ciclos planetarios. Esta carta intuyo que tiene mucho que ver con tu carta de la semilla estelar, porque las semillas estelares están en los ciclos planetarios y vienen a elevar la frecuencia vibratoria cuando un planeta pues va a terminar su ciclo. Ahora mismo estamos cambiando de un ciclo a otro en la Tierra, estamos pasando de la era de Piscis a la era de Acuario, por lo tanto hay muchas semillas estelares aquí. Sandalfón con los ciclos planetarios me habla directamente de las semillas estelares y tú tienes esa carta junto con tu carta de la vida pasada del ángel, así que no hay duda, hay muchas semillas estelares que van a elegir este grupo. Sandalfón me dice que tienes también desequilibrado tu plexo solar. El plexo solar también habla del poder interno, así que estos 2 chakras van de la mano. Te voy a dejar el link a ese video para que lo puedas escuchar. Lo escuchas cuando estés durmiendo o cuando estés relajado. No lo escuches cuando vayas a trabajar o cuando estés manejando, porque como tiene frecuencia binaural, pues te altera un poco el estado, el equilibrio de tu cerebro, vamos a decirlo así. Vamos a sacarte un último mensaje. Acá. A ver qué el universo tiene para ti. Un último mensaje para ti, grupo número 1. Muy bien, ha salido rápido. Tenemos árbol de la vida, verdadera sabiduría y hacer buenas decisiones en la vida. Muy bien, el universo te dice que debes de cultivar en ti la sabiduría, tomando buenas decisiones en la vida. Aquello que te han hecho, no lo hagas hacia atrás, no le hagas al otro lo que no quieres que te ocurra a ti. Toma buenas decisiones, trabaja en ti, trabaja en ese resentimiento que tienes dentro de ti para que puedas superar ese obstáculo. Ya sabes que tienes un poco de resentimiento hacia ti, retírate, medita en toda la información que recibiste en este video para que te des cuenta. A lo mejor si algo no ha resonado contigo, pues requiere que hagas un poquito de introspección para que te des cuenta. Hay veces, un ejemplo, que yo digo que puedes tener resentimiento, pero recuerda que las cosas son un espectro muy grande. No necesariamente tú te encuentras en el extremo del espectro. Puedes estar un poquito acá en el medio y aún así sigue siendo resentimiento. Tú como semilla estelar que eres, tienes las cosas un poquito más difíciles que el resto de las personas, porque el universo quiere que tú estés completamente limpio, que todo lo que sale de ti, que todo lo que esté dentro de ti sea completamente en el espectro positivo. Por lo tanto, si tienes aunque sea 1% de resentimiento dentro de ti, el universo, digo resentimiento, pero puede ser cualquier otro aspecto que no sea positivo del ser. El universo te va a poner las lecciones que tú necesites para superar eso y para que toda esa energía que esté siempre en ti sea bonita, sea de amor. Muy bien, grupo número 1. Esto es todo lo que tengo para ti el día de hoy. Espero que la lectura te haya gustado. Si ha sido así, déjame por favor saber en los comentarios y nos vemos pronto. Te envío mucha luz y mucha paz. Sé feliz.
Hola grupo número 2, bienvenido para todos aquellos que eligieron esta opción. Estas son tus cartas. Recuerda que la lectura es general, el mensaje puede o no resonar contigo. A primera instancia puedo decirte que eres una persona que ahora mismo se encuentra dándole la espalda a alguien, estás abandonando algo, estás abandonando una situación, estás cambiando de perspectiva, estás dejando algo viejo para iniciar algo nuevo. Bueno, vamos a ver lo que tiene el universo para ti el día de hoy. Muy bien, grupo número 2, tus cartas han sido reveladas. Tenemos aquí el 2 de bastos, el rey de bastos y la carta de la muerte. Efectivamente, te encuentras en un periodo de transformación profunda con esta carta del arcano mayor de la muerte. Esto quiere decir que estás en una etapa que forma parte de tu destino, porque esto es un arcano mayor, tiene el número 13 por si te sirve de algo, el número 13. Es decir, que es una etapa crucial de tu vida, es algo que forma parte de tu destino. Para estas lecturas del día de hoy, quise sacar una carta de mi oráculo de vidas pasadas y tienes grupo número 2, la carta, el oráculo de el verdadero amor. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que está ocurriendo actualmente en tu vida, pues se debe a un aprendizaje que tiene que ver con amor, con la parte afectiva, con la parte de romance, con algo que tiene que ver con una llama gemela. Tienes aquí también el 2 de bastos. Esta carta del 2 de bastos tiene mucho que ver con ese 9 de oros que te ha salido acá, de la persona que está dando la espalda, yéndose, cambiando, porque el 2 de bastos tiene mucho que ver con cambio de perspectiva, con nuevos horizontes, con ver más allá, con pensar en un futuro, planificar cosas. Quiere decir que tú estás ahora mismo en ese periodo de transformación, dejando ir algo. Parece que has salido de alguna relación o te has cansado de recibir cierto tipo de aprendizaje en una relación que tiene que ver con una persona. Esto puede ser incluso hasta familiar, porque el amor puede darse de una familia, pero es un amor que en tu vida pasada tenía que ver con tu llama gemela. Entonces, volviendo aquí al 2 de bastos, si te fijas, es una chica que tiene como el mundo en la mano. Tu aprendizaje y aquello que tú no estás viendo, se trata específicamente, estoy recibiendo que se trata de aprender a dejar ir y a soltar, a desligarte, al desapego, a priorizarte a ti, pero de una forma equilibrada y sana. Es balance y equilibrio emocional. Eso es lo que no estás viendo. Esa es la lección que tienes que aprender. Desapegarte de las personas, desapegarte de las situaciones. Generalmente este desapego viene efectivamente en forma de relaciones, en forma de una segunda persona que llega a nuestra vida para enseñarnos a no aferrarnos tanto, a dejar ir, a desligarnos un poco. Y con este 2 de bastos de esta chica sosteniendo el mundo y buscando un nuevo horizonte, y ese 9 de oros que tienes allá, de una persona alejándose y dejando ir, pues esa persona acá tiene muchas rocas y está desapegándose de aquello que reunió, está dejando ir y está buscando una nueva perspectiva. Pues eso precisamente es lo que tienes que aprender a trabajar tu grupo número 2. Esta lectura de hoy es bien intuitiva. Esta chica de la carta de la muerte, si te fijas, está danzando, está libre, está sin ataduras, está desapegada, pues así el universo te quiere a ti. Precisamente por eso estás pasando esta transformación de muerte de algo viejo al nacimiento de algo nuevo, para que tú no te aferres a lo viejo y dejes ir. Grupo número 2, una vez tú hayas aprendido esa lección, pues una puerta nueva va a abrirse a ti y vas a tener completo control de tus emociones, completo dominio de
tu interior. Aquí estoy viendo también, tienes la carta del diluvio, tienes el oráculo de enfoque, balance. Tienes mucha energía de agua porque aquí tienes diluvio. Enfoque también es una chica bajo el agua y en el 2 de bastos también hay mucha agua. Eso quiere decir emoción. Esta lección que estás aprendiendo ahora mismo es el dominio y el manejo sobre tus emociones. Es lo que no estás viendo. Ahora mismo te encuentras pues en el diluvio, en la parte de transformación, en la parte del caos. Cuando tú logres enfocarte correctamente en ti, y lograr balance correcto en ti, el tiempo que tú le das al otro, pues debe de ser tiempo que te debes de dedicar a ti. Cuando tú logres eso, cuando tú logres ese balance y tener ese enfoque, fíjate, wow, aquí incluso tienes mariposa, la mariposa es de transformación y la tienes aquí también en la carta de la muerte. Esta es una polilla, se llama polilla la cara de muerte porque tiene una pequeña carabelita aquí, pero fíjate que parece también una mariposa. Entonces aquí tienes toda la simbología de transformación. La mariposa es el elemento simbólico de transformación, grupo número 2. Por lo tanto, esta lectura está toda enlazada. Definitivamente te encuentras en una etapa crucial, es algo parte de tu destino, donde una persona vino a tu vida a enseñarte a dejar ir, a soltar, al desapego. Vino, te enamoraste, pasó algo muy bonito y la persona se va y te deja en el aire. Entonces ahora te toca a ti enfocarte en ti, trabajar en ti. Cuando lo logres, vas a ver, precisamente, valga la redundancia, logrado superar esa lección tan importante del desapego, de enfocarte en ti primero, de trabajar en ti. Muy bien. Otra sincronicidad muy bonita que tienes aquí es que te ha salido Ana, la abuela de Jesús, y te ha salido María, la madre de Jesús. Esto nunca había pasado en ninguna lectura que yo recuerde. Mira, aquí tienes también el mundo atrás, como la chica que tiene el mundo en sus manos. Aquí tienes el planeta también. Esto nunca había ocurrido que yo recuerde que salieran la abuela y la madre de Jesús. Si eres una persona con mucha fe, muy devota, pues este mensaje va a ser muy directo para ti. La abuela de Jesús nos dice que debes de enviar luz a tu base, a lo que te mueve, Cuando tú vas a construir un edificio, haces la zapata, tu zapata, debes de llenarla de luz y que confíes que todo corresponde al plan divino. María te dice que debes de nutrirte a ti, que debes de darte amor a ti, que debes de darte amor como una madre le da amor a su hijo, pero dártelo a ti mismo. ¿Qué quiere decir? Tú vas a practicar el desapego dándote a ti todo ese amor que tú hubieras querido darle a la otra persona. Te repito, vas a practicar el desapego, que es la lección que estás aprendiendo ahora mismo, dándote a ti todo el amor que tú hubieras querido darle a la otra persona. Te lo vas a dar a ti. Esto es energía femenina también. Ahora me estoy fijando. Con la abuela, la madre de Jesús, tienes también mucha agua. Todo eso es energía femenina, todo eso es emoción. ¿Qué me quiere decir eso? Que ahora mismo, aparte de que estás atravesando esa transformación, parte de tu destino, y estás aprendiendo a desligarte y a dejar ir, debes de trabajar también tu parte femenina, tu lado femenino. Aunque seas hombre, todo hombre o mujer tiene energía masculina y femenina dentro de sí, y ambas energías deben de estar en completo balance. Eso es lo que hace a un ser humano sabio, a un ser humano completamente equilibrado dentro de sí. Pues a ti en esta lectura de hoy el universo te dice que te enfoques un poco más en tus energías femeninas. Puede ser también que tengas las energías femeninas muy elevadas y debas de equilibrarlas, debas de balancearlas enfocándote en la parte femenina, grupo número 2. Tienes también el oráculo de los ángeles que te dice, pregúntale a tus ángeles
y busca una señal. Bueno, busca una señal. Definitivamente aquí hay un montón de señales y de sincronicidades con esas mariposas y toda esa agua y esa energía femenina. Pero el universo te dice que se va a estar comunicando contigo, te va a estar enviando señales para que te sientas mejor en este proceso en el que te encuentras, para que no te sientas solo o sola, para que no te sientas abandonado o abandonada. No lo estás. Busca las señales que el universo se comunica contigo. Y si en algún momento necesitas ayuda, pregúntale a tus ángeles. Puedes hacer meditaciones para tu guía espiritual. Te voy a dejar los links para equilibrar el sagrado femenino, la energía femenina, y el audio para el guía espiritual. Ese audio es muy bonito y muy útil porque es un audio que te va a permitir comunicarte directamente con tu guía espiritual si así lo necesitas, con tus ángeles, con tu yo superior. Pues aquí tienes el oráculo de pregúntale a tus ángeles. Eso quiere decir que puedes hacer uso de esa herramienta que te pone el universo. Vamos a sacar también ahora mismo, hablando de ángeles, un oráculo de arcángeles, de los arcángeles de Atlantis, que nos va a decir qué chakra tienes desbalanceado, desequilibrado, y que te puede ayudar a trabajarlo para este proceso en el que te encuentras ahora mismo. Muy bien, grupo número 2. ¿Qué mensaje para el grupo número 2? ¿Qué ángel es el encargado de guiar al grupo número 2? ¿Qué ángel es el encargado de guiar al grupo número 2? Grupo número 2, grupo número 2. Muy bien, vamos a ver. Esta. Tenemos, wow, el arcángel Michael. Qué arcángel más poderoso, con transmutación, y el chakra de el tercer ojo. Definitivamente esto que está ocurriendo ahora mismo, fíjate que incluso tienes aquí mucho morado, tienes morado aquí con el arcángel Michael. Esta ayuda que estás recibiendo del universo es muy importante, esta guía. Acéptala con gratitud, pues tienes todo el favor del universo. El universo está conspirando a tu favor en esta etapa en la que te encuentras, parte de tu destino con este arcano mayor. Tienes todas las sincronicidades y tienes el poderosísimo arcángel Michael con el tercer ojo. Este personaje de aquí se llama Thoth. Es una de las deidades más importantes para nuestra historia, porque es aquel que se encargó de pasarnos la sabiduría, de pasarnos la escritura, de pasarnos el hermetismo, todo aquello que corresponde a nuestra sabiduría de nuestros orígenes, de lo que tenemos dentro de nosotros, de trabajar en nosotros, ha llegado a través de Thoth, de esa deidad que tiene también otros nombres, pero hoy nos vamos a quedar solamente con el de Thoth. Muy bien, grupo número 2, vamos a sacarte un último mensaje para despedirnos. Vamos a ver ¿qué otra cosa tiene el universo que decirte, grupo número 2? ¿Qué otro mensaje tiene el universo para ti? Te ha dado 2 mensajes hoy. Tenemos una noche encantada, la noche perfecta, y magia de hadas. Trabaja respetuosamente con las hadas y los elementales para lograr tu meta. El universo te está diciendo que ocupes tus noches, te priorices a ti, te des prioridad y ocupes tus noches haciendo cosas que te nutran, que te hagan ser mejor, que te llenen, que te mantengan en paz y en calma. Que trabajes de igual forma con los elementales,
Los elementales son la tierra, el fuego, el aire y el agua. Te voy a decir específicamente que trabajes con agua, porque aquí tienes mucha energía de agua. ¿Cómo vas a trabajar con el agua? En la mañana, cuando te despiertes, tu primer vaso de agua lo tomas en tus manos y le envías con visualización las energías de aquello que quieres lograr en tu día. Cuando te estés bañando, imagina que cuando el agua cae de tu cuerpo es porque te está limpiando energéticamente de la misma forma que limpia tu cuerpo. Voy a dejarte también un enlace a nuestro grupo de Facebook, pues ahí tenemos un ritual de agua que te pudiera ayudar con esta etapa de transformación en la que te encuentras. Muy bien, grupo número 2. Para resumirte, aquello que debes de trabajar en ti y que no estás viendo es aprender a dejar ir, aprender al desapego, aprender a balancear lo que tú das con lo que recibes. Pero si no lo estás recibiendo, pues te desapegas, dejas ir, dices adiós y todo ese amor que tú quieres darle al mundo, te lo das a ti. Grupo número 2, muy bien. Esto es todo lo que tengo para ti el día de hoy. Espero que la lectura te haya ayudado. Si ha sido así, déjame por favor saber en los comentarios y nos vemos pronto. Te envío mucha luz y mucha paz. Sé feliz. Hola grupo número 3, bienvenido para todos aquellos que eligieron la opción número 3. Esta es tu lectura del día de hoy. Recuerda que el mensaje es general, puede o no resonar contigo. A primera instancia, con esta carta del Rey de Copas, puedo decirte que lo que te espera luego de esta lección que estás aprendiendo, de esto que no estás viendo, que tienes que trabajar en ti, una vez finalices de trabajar dentro de ti, una vez trabajes ese obstáculo, esas emociones, una vez superes esa lección, lo que te espera es un completo control de ti mismo, de tus emociones, de lo que tú eres, una persona más resiliente, más fuerte y más sabia. Muy bien, dicho esto, vamos a ver lo que tiene el universo para ti el día de hoy. Muy bien, grupo número 3, tus cartas han sido reveladas. Y estoy viendo un mensaje muy claro aquí, un mensaje muy directo. Ahora mismo hay un bloqueo, un no avance, un caminar en círculos. Y lo que tú debes de trabajar en ti específicamente, aquello que tú no estás viendo, es la energía de la acción, de actuar, la parte de la energía masculina. ¿Por qué esto? Ahora te voy a decir. Tienes aquí el 3 de oros, el caballero de bastos, el 3 de espada, tienes doble 3 y este es el grupo número 3, así que ese número debe de ser muy importante para ti. Antes de continuar con tu lectura, bueno, esto es parte de la lectura también, quiero decirte que quise sacar para el día de hoy un oráculo de lo que es las vidas pasadas, mi oráculo de las vidas pasadas, para ver qué energías de tus vidas pasadas eran las que estaban influyendo en esta lección, en esta etapa que te encuentras ahora. Y tienes la carta de Asia. ¿Qué quiere decir? Que en alguna vida pasada ocurrió algo, tú estando en esta parte geográfica asiática, y aquello que ocurrió en esa vida pasada donde tú formabas parte de Asia es lo que está influyendo en tu lección, en tu bloqueo del día de hoy. Es curioso con este 3 de espadas y este 3 de oros. Esta carta me habla de grupo de personas, de terceras personas. Tienes doble 3 y tienes el 3 de espadas. Con este doble 3 que tienes aquí y este 3 de espadas, esto me está diciendo que tu estado energético actual se debe a un daño de terceros. Con este 3 de espadas, esto puede ser una traición, una situación dolorosa, algo muy depresivo que incluye a alguien. Puede ser una pareja, puede ser una amistad, algo familiar. No creo que sea una situación de trabajo, porque nada que ocurra en tu trabajo te va a dañar tanto como para crearte este estado de bloqueo, a menos de que esa persona de tu trabajo haya sido una buena amistad. Ya eso lo sabrás tú. Esta situación que incluye a alguien aparte de ti, que fue quien te dañó, quien te traicionó,
quien hizo que tu corazón se sintiera con todas estas dagas incrustadas, que te llevó a cerrarte completamente, ha hecho que tú te aísles, que tú aísles tu alma a la oscuridad. Tienes aquí la carta de la oscuridad. Este es el estado en el que te encuentras ahora mismo por esta situación que pasaste, y es lo que no estás viendo que debes de trabajar en ti para poder avanzar. Toda esta energía de traición, toda esta energía de depresión, toda esta energía de daño se debe a tu falta de acción. No el daño en sí, me voy a explicar bien, no el daño en sí, sino el estado en el que te encuentras, el estado de que te cerraste. Esto puede haber pasado recientemente o hace algunos años, pero aún te encuentras cerrado, y es lo que debes de aprender a trabajar. El tú estar cerrado, el tú estar aislado, el tú tener miedo, porque esto te ha creado miedo. Este miedo se debe a la falta de acción de tu parte energética masculina. A ver si me doy a entender. Seas hombre o mujer, todos nosotros tenemos dentro de nosotros energía masculina y energía femenina. Esta energía debe de estar en completo equilibrio para que nosotros seamos seres humanos con sabiduría, seres humanos completamente balanceados en nuestras acciones, en nuestra psiquis, en nuestras emociones, y esto se refleje en nuestro día a día. Pues ahora mismo, con esta situación que pasó contigo, fíjate que aquí también tienes con el caballero de bastos. Mira, tienes hombre con bastos 2 veces, y tienes aquí también un chico con 2 bastos, y tienes 3 hombres, 1, 2 y 3. El número 3 nuevamente. Ese número puede ser muy importante para ti, o se puede tratar de 3 personas, de tú, tu pareja y una tercera persona que se involucró en la relación. Ya esa parte de qué significa ese número 3, ustedes lo saben mejor que yo. Pues lo que está ocurriendo aquí es que esa energía masculina tuya de acción, la que te hace dar un paso, la que te hace decidir, la que te hace tomar control sobre ti mismo, sobre tus emociones, sobre tus acciones, la tienes desbalanceada. La parte femenina siempre se encarga de las emociones, es pasiva. La parte femenina es pasiva, la parte masculina es activa, es la que actúa, es la de la fuerza interna, es la que te mueve a accionar y actuar las cosas, es la parte de nuestro poder interior. Pues ese poder interior lo tienes bloqueado ahora mismo y debes de trabajarlo dentro de ti. Eso es lo que te dice el universo que no estás viendo. Posiblemente te encuentres en un estado donde estás sintiéndote muy mal y no sabes cómo salir de ese estado. ¿Cómo vas a salir de ese estado? Equilibrando esa energía masculina dentro de ti. Grupo número 3. Vamos a ver cómo tú vas a equilibrar eso. Tienes aquí la carta de la fuente. Esto es fuente del universo. Esta carta me dice que debes de buscar reconectar por medio de ejercicios de creatividad. Vas a hacer uso de la energía femenina, porque la energía masculina es lógica, la energía femenina es la de la creatividad. En este caso, el universo te está diciendo que busques reconectarte con la fuente del todo, reconectar por medio de ejercicios de creatividad. Puedes practicar el canto, aún y no cantes, puedes practicar danza, puedes practicar la escritura también, puedes elegir un pedazo de papel, pones una música y con un lapicero pues vas haciendo ceritos, vas dibujando, vas permitiendo que tu mano fluya y que esa energía creativa salga de ti. Eso va a hacer que tú te reconectes directamente con la fuente. Cuando tú hagas este ejercicio de creatividad, vas a estar balanceando una parte de ti que te va a hacer sentirte más productivo. Ya aquí viene la acción. Ahora mismo posiblemente te encuentres en un estado donde no quieres hacer nada. Es porque tu parte masculina está desequilibrada. Pues tú trabajando tu parte femenina en conjunto con la fuente para reconectar con esa intención de reconectar, pues entonces tu parte masculina de la productividad se va a desbloquear. Vas a estar como abejitas trabajando en un panal, y así paso a paso, un día a la vez, vas a
empezar a sanar esa energía masculina que tienes dentro de ti para que puedas superar esta etapa, esta lección y esta puerta en la que te encuentras, pues cierres y la puerta de la prosperidad, de el completo equilibrio de tus emociones, de tu salir más fuerte y más resiliente, pues vas a obtenerlo una vez trabajes esto. Una puerta se cierra, una puerta se abre. Muy bien, grupo número 3. Vamos a seguir con tus oráculos. Tenemos aquí la carta de depende de ti y elige una nueva dirección. Esto es una respuesta que te está dando el universo. Parece que hay algo que estás preguntando. El universo te dice que depende de ti. En esta lectura no tienes arcano mayor. Por lo tanto, esto que está ocurriendo ahora mismo puedes aplazarlo. Puedes moverlo para otro momento. Si no aprendes la lección ahora, esta situación se te va a repetir en algún momento. Depende de ti si sanar eso ahora o si sanarlo después. Tienes aquí la carta de elige una nueva dirección. Con este caballero de bastos, las lecturas de hoy han salido muy intuitivas. Si te fijas, tienes dos chicos. Son exactamente la misma persona, los dos con un basto, con un palo en la mano, pero los dos están mirando a direcciones diferentes, están como buscando, están visualizando a dónde voy, qué camino tomo, dualidad, igual, yin yang, energía masculina, energía femenina. El universo te está pidiendo que rompas el patrón y que elijas una nueva dirección. Tú puedes estar teniendo mucho tiempo, semanas, meses, años, con el mismo tipo de repetición de patrones psicológicos, de patrones emocionales y de patrones de acciones. Y por eso este bloqueo no ha terminado de desbloquearse. El universo te da la opción, recuerda, depende de ti, de en este momento ahora que se está repitiendo esta lección, que elijas una nueva dirección, que te permitas hacerlo distinto esta vez para que puedas sanar y para que ese ciclo pues se rompa, porque te encuentras en un ciclo repetitivo de emociones, estás cerrado, estás en esa oscuridad, en esa noche oscura del alma, por así decirlo, pero no es tu noche oscura del alma, porque esto no tienes arcanos mayores aquí, esto es algo que puedes aplazar. Muy bien, sigamos aquí. Tienes protección. El universo te está protegiendo. Te dice, llama de nuevo tu poder, corta los lazos y trae de vuelta a ti tu energía. Tienes aquí también un círculo de chicas y lo tienes aquí también repetido. Debes de protegerte de las personas. Esto es lo que estoy viendo con todas estas personas. Debes de cortar los lazos. Tienes demasiadas personas a tu alrededor. Tienes muchas personas a tu alrededor que están impidiendo que tú avances, que están impidiendo que tú sanes. Y te encuentras ahora mismo como esas chicas con los brazos cruzados, te encuentras bloqueado. Puede ser hombre, puede ser mujer, eso no importa, pero así te encuentras bloqueado. Fíjate que la forma en la que están los brazos también, así cruzados en forma de X, pudiera referir también a la forma en la que están estas espadas, porque aquí las espadas se entrecruzan. Tienes mucha simbología en tu lectura de hoy, eso es muy bonito, muy interesante, porque el universo se está comunicando directamente contigo. Te está dando un mensaje directo, te está dando un mensaje claro. Tienes muchas personas alrededor de ti, muchas personas que no te están trayendo cosas positivas, que no te están influenciando positivamente, que te están retrasando. Debes de accionar, debes de tomar tu energía masculina y decir basta, alto ya. Enfócate en ti, actúa, muévete, cambia de panorama, cambia de círculo de amistad, cambia de trabajo, cambia de casa. Lo que tú puedas hacer, hazlo, pero debes de cambiar, debes de moverte, debes de ponerte en movimiento. Te sugeriría que este trabajo de creatividad lo hagas en danza, te muevas,
hagas que tu cuerpo se mueva. Puedes poner cualquier música y puedes moverte hasta con los brazos en el aire, eso no importa, pero que tu cuerpo se mueva, que tu cuerpo actúe para que toda esa energía comience a movilizarse dentro de ti, porque te encuentras muy cerrado y muy bloqueado. Aquí tienes también de nuevo oscuridad. ¡Wow! Grupo número 3, estás con todas las simbologías. Tienes aquí oscuridad, ves acá que tienes como el eclipse y aquí la luna. Si te fijas, son similares. Pues tienes aquí otra simbología, tienes mucha oscuridad alrededor de ti, dentro de ti, y eso debe de salir ya para que puedas sanar. El universo quiere que sanes, el universo te está ayudando, pero tú debes de dar el paso, tú debes de sacar esa energía masculina que hay dentro de ti. Mira, vuelves a tener aquí la luna. Aquí 3 veces lo tienes de nuevo. Yo espero, esta lectura se ha extendido un poco. Yo espero que hayas llegado hasta aquí porque definitivamente toda la simbología es increíble. Mira, aquí lo tienes. 1, 2, 3. Nuevamente el número 3. El número 3 también se trata de equilibrio. Se trata de balance. Eso es lo que representa el número 3. Número 1 es inicio, número 2 dualidad, número 3 equilibrio y balance entre el 1 y el 2. Y es lo que tú estás haciendo aquí, equilibrando tu energía masculina, equilibrando tu energía de acción. También puede que tú siempre seas de las personas que dicen que va a hacer y no hace, al final no hace, no actúa. Es porque tienes esa energía masculina muy débil. Debes de trabajarla en ti, seas hombre o mujer. Grupo número 3, tienes entonces aquí también templo interno, devoción y entónate al portal de tu corazón. Eso es regresar a la fuente. Debes de enfocarte en ti. Debes de cortar lazos, hacer introspección y ponerte un poco hermético o hermética un tiempo. Trabaja en ti para que toda esa energía masculina pues pueda equilibrarse y tú puedas salir victorioso de esta lección en la que tienes con el universo ahora mismo. Con esta carta de Asia, con esta carta de la vida pasada, mira qué bonita. La honradez y la lealtad eran muy, muy valoradas en la Asia antigua. Una traición o una deslealtad en aquel entonces era visto con muy malos ojos. Es probable que en algún momento de esta vida pasada te hayan traicionado y que ese resentimiento y ese bloqueo de tu corazón es el chakra del corazón el que tienes bloqueado. Ahora vamos a sacarte unas cartas que nos dicen qué chakra tienes bloqueado. Vamos a ver, aparte del chakra del corazón, qué otro chakra puede estar influyendo a este bloqueo en el que te encuentras, porque es un bloqueo interno, es un bloqueo energético. Debes de trabajar en tu vitalidad, en la parte de tu cuerpo físico, para que esa energía masculina pues pueda fluir y ese bloqueo se pueda disolver. Muy bien, grupo número 3. Vamos ya a finalizar tu lectura sacándote un oráculo de arcángeles y un mensaje extra que el universo pueda darte. Vamos a ver, grupo número 3. ¿Qué chakra tienes bloqueado y qué arcángel está trabajando contigo en esta etapa de tu vida? ¿Qué arcángel? Uy, ay, no lo puedo creer. Se ha volteado esta carta. Tienes el arcángel Rafael con el chakra del corazón y la limpieza. ¿Sabes que cuando te dije que tenías el chakra del corazón bloqueado, dije voy a sacar una carta del chakra? Seguro sale una carta del chakra del corazón. Pero dije, bueno, vamos a ver qué otro chakra tienes bloqueado, porque yo definitivamente sé que tu chakra del corazón lo tienes cerrado. Mira, efectivamente, el arcángel Rafael te dice, y esta carta se volteó cuando estaba barajando, se volteó rápidamente. Tienes el chakra del corazón bloqueado. Debes de hacer una limpieza dentro de ti. El arcángel Rafael es el arcángel que te va a estar ayudando con ese aspecto. Yo voy a dejar junto con las estampitas de tiempo un link para
este chakra que tienes bloqueado lo puedas desbloquear y equilibrar. Va a ser un link con un audio, con sonidos solfeyo, frecuencia de solfeyo y sonidos binaurales que te van a ayudar a equilibrar esas energías. De igual forma voy a dejar el video para el sagrado masculino. Si eres hombre, ese video te va a ayudar. Si eres mujer, no lo utilices, solamente es para hombres, el del sagrado masculino. Muy bien, grupo número 3. Tienes tu chakra del corazón bloqueado, eso hay que trabajarlo. Vamos a ver qué otro mensajito extra tiene el universo para ti, para ya finalizar, porque tu lectura se ha extendido un poquito y ha sido preciosísima. Muy bien, grupo número 3. ¿Qué mensaje tiene el universo para ti? ¿Qué otro mensaje tiene el universo para ti? Tú. Tenemos, sanación, la verdadera sanación de la mente, del cuerpo y del alma. Tienes sanación, tienes limpieza, tienes sanación de tu parte de energía masculina, grupo número 3. Retírate, enfócate en ti. Enfócate en equilibrar esa energía masculina, enfócate en acción, en actuar, para que ese bloqueo que tienes en el corazón pueda abrirse y tú puedas continuar creciendo y teniendo más lecciones, porque esta lección de aquí está impidiendo que lleguen nuevas lecciones a tu vida. Reconecta con la fuente, reconecta con la práctica de tu creatividad. Y muy bien, es todo lo que tengo para ti, grupo número 3. Sí, no me llega ningún otro mensaje, me llegó mucha información para ustedes. Este video está muy largo. Nada, nos vemos pronto y te envío mucha luz y mucha paz. Sé feliz.